Hola, bienvenidos a una clase de física para EAR Chile. Mi nombre es Patricio González. El día de hoy vamos a revisar uno de los movimientos más clásicos de cinemática, el cual es caída libre. Caída libre. Bien, la caída libre tiene la característica más importante, que es un movimiento acelerado, es decir, hay cambio de velocidad en el tiempo. Pero lo bueno de este movimiento es que la aceleración con la que se mueven los objetos es siempre la misma. Eso es una aceleración constante, que se conoce como la aceleración de gravedad. Y esa aceleración de gravedad se denomina por la letra G. G entonces va a empezar a representar la aceleración de gravedad y, como decía anteriormente, es una aceleración constante, es decir, todos los cuerpos que caigan o sean lanzados hacia arriba siempre tendrán la misma aceleración, y esa aceleración equivale aproximadamente a 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque en algunas partes del mundo la aceleración es un poco mayor a 9,8 y en otros un poco menor. Ahora, se asume que para nuestros ejercicios de física la aceleración va a ser 9,8 metros segundos cuadrados, pero ojo que también hago la salvedad que en algunos libros o en internet para resolver ejercicios utilizan una aceleración de gravedad igual a 10. Porque desde el punto de vista numérico, matemático, es más fácil trabajar con 10 que trabajar con 9,8. Por lo tanto, si en algún momento de los ejercicios yo ocupo el valor 10, téngalo claro que lo hago solamente por un tema de comodidad, pero conceptualmente estamos hablando del mismo ejercicio. Ahora, muchos autores asumen que la aceleración de gravedad es solo una. Nosotros, para que nos sea más fácil trabajar este tipo de movimiento, vamos a asumir que la aceleración de gravedad va a tener dos valores, obviamente asociados al 9,8. Una, cuando el objeto sube, y otra, cuando el objeto baja. Cuando el objeto sube, y esa experiencia ustedes la podrían realizar, lancen algo hacia arriba. El objeto, conforme va subiendo, ¿va aumentando o va disminuyendo la velocidad? Efectivamente, va disminuyendo la velocidad. Y según lo visto en clases anteriores, cuando disminuía la velocidad, decíamos que la aceleración era negativa. Por lo tanto, el valor de G va a ser igual a menos 9,8 metros segundos cuadrados. Cuando un objeto baja, cuando un objeto cae, el objeto va aumentando su velocidad. Por lo tanto, al bajar, vamos a decir que la aceleración de gravedad entonces equivale a más 9,8. Estoy explicitando el signo solamente para hacer la diferencia con el signo de acá, pero perfectamente yo podría haber puesto 9,8 sin signo para indicar que obviamente era positivo. Entonces, esta parte es muy importante dentro de la caída libre. Un objeto lanzado hacia arriba tiene una aceleración negativa de menos 9,8, y si el objeto está bajando, cayendo o fue lanzado hacia abajo, vamos a tener una aceleración entonces positiva de 9,8 metros segundos cuadrados. Ahora, en este lapso que sube y baja, obviamente va a haber un punto en común. Si nosotros disponemos de acá de un sistema donde yo acá abajo lanzo eso hacia arriba, ahora este objeto obviamente va a caer aquí en el mismo lugar, pero para quedar clara cuál es la subida y la bajada, voy a realizar lo siguiente. ¿Ya? Ahí cayó el objeto. Entonces, en este tramo, cuando sube, tiene esa aceleración de menos 9,8 metros segundos cuadrados. Y acá, cuando cae, tendrá una aceleración entonces de 9,8 metros segundos cuadrados.
¿Qué pasará en este punto de aquí arriba? La velocidad va a ser 0. O sea, y en ese punto, cuando alcanza una velocidad de 0, decimos que el objeto en caída libre o en lanzamiento vertical ha alcanzado la altura máxima. O sea, la máxima altura posible se produce cuando el objeto lanzado hacia arriba alcanza una velocidad de 0. Ahora, obviamente yo acá tuve que lanzarlo con una cierta velocidad inicial. Sube, sube, sube con la aceleración negativa hasta que llega a 0 y luego obviamente empieza a caer y vamos a decir que acá abajo va a tener una velocidad final porque ocurre al final del proceso. No vamos a considerar la influencia que tiene el aire, el viento, porque si consideráramos eso, estas dos velocidades de acá serían distintas. Por lo tanto, en nuestros supuestos cinemáticos diremos lo siguiente. Primero, cuando sube, aceleración negativa. Cuando baja, aceleración positiva. Velocidad 0 ocurre cuando el objeto alcanza su altura máxima. Es más, la velocidad 0 arriba me separa a mí la subida de la bajada. Y es bueno que la separe, ¿por qué? Porque son dos aceleraciones distintas. Y lo más importante es que esa velocidad inicial de acá y esa velocidad final de acá van a ser iguales en la medida en que el lanzamiento del objeto y la recepción ocurran al mismo nivel. O sea, si yo ahora agarro el plumón, lo tiro hacia arriba, lo lanzo hacia arriba, el plumón va a ir hacia arriba, hasta acá, desacelerando, aceleración negativa, va a llegar a un punto en el cual la velocidad es 0, empieza a caer, y cuando llegó acá a 0 fue la máxima altura que alcanzó, empieza a caer, y cuando vuelva a caer a mi mano desde donde yo lo lancé, va a tener exactamente la misma velocidad. Por lo tanto, este movimiento es más sencillo que el anterior, puesto que al ser la aceleración constante, no necesitamos calcularla. Probablemente lo que necesitemos calcular siempre sean alturas, velocidades y tiempo. Les planteo la siguiente interrogante. Si el objeto se demora 2 segundos en subir, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se va a demorar en bajar? ¿Más de 2 segundos? ¿Menos de 2 segundos? ¿O los mismos 2 segundos? Si el lanzamiento y la recepción están al mismo nivel, los 2 segundos de subida van a ser los 2 segundos de bajada. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, supongamos que este es el nivel de donde yo voy a lanzar el objeto hacia arriba, lanzo este objeto, sube 2 segundos, hasta aquí va a bajar y van a ser 2 segundos, pero yo dejo y saco la mano, y el objeto sigue cayendo. Entonces, el tiempo de subida y ahí el tiempo de bajada van a ser distintos. Conceptualmente, la caída libre no es más difícil que esto. Teniendo claro y separando siempre, mi consejo, separando siempre en subida y bajada. Si ustedes hacen eso, no van a tener ningún problema en los cálculos. Ninguno. Separen la subida de la bajada. Y eso es súper importante, porque tienen aceleraciones distintas. Ahora, probablemente usted me va a decir, bueno, ¿y cómo calculo si no tengo ninguna fórmula? Bueno, a continuación entonces le voy a anotar las 3 fórmulas que se utilizan en caída libre. Primera, la aceleración es la diferencia de velocidades partido por el tiempo. La altura es velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente podríamos decir que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por g y por h. Estas 3 fórmulas que yo he anotado acá deben tener, ojo con lo que estoy diciendo y tomen apunte de aquello porque no lo voy a anotar ahora, deben tener las siguientes unidades siempre.